Nos habíamos quedado acá. Habíamos hecho un sexto problema y hemos hecho 6 problemas de superficies curvas. Vamos al problema 7. Bueno, para resolver el problema 7 es un problema a lo que están viendo ustedes acá, ¿no? Es un cilindro con tapetes, con tapas en forma de medias esferas, ¿no? Es el tipo de recipiente que están viendo ustedes acá, ¿no? Muy común, de uso muy común, ¿no? Justamente sobre este tipo de recipiente trata el siguiente problema. Acá lo tenemos. Se trata de un recipiente cilíndrico con tapas de media esfera, extremos semiesféricos, y al cual nos piden hallar la componente horizontal y vertical sobre este extremo, ¿no? Sobre este extremo que están viendo ustedes acá. Y como han visto en la diapositiva anterior, pues en este extremo vemos soldaduras. Para el diseño de la soldadura, pues nosotros necesitamos saber cuánto es la fuerza que se va a ejercer sobre este especie de tapete semiesférico, ¿no? Entonces ese dato lo necesitamos y ese dato está en función de los fluidos que va a almacenar este tanque. Para esta ocasión, este problema dice que la mitad inferior va a estar lleno de tetracloruro de carbono con una densidad relativa de 1.6 y la parte de arriba va a estar llena de agua y vamos a tener una especie de tubo en la parte superior que va a sobresalir 0.6 metros por encima del tanque, ¿no? Aumentando lógicamente la presión eh, debida a esta agua en cualquier parte de esta tapa, ¿no? El análisis es sobre esta tapa. Quiere que se obtenga la componente horizontal y la vertical, o sea, lo que está sintiendo este tapete semiesférico, que es una superficie curva, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Al igual que hicimos en superficies planas, trabajamos cada zona mojada como si fuera un problema aparte, ¿no? Es decir, la zona mojada por agua sería esta, un cuarto de superficie curva esférica, y acá tendríamos nuevamente otro cuarto de superficie esférica en la parte inferior, mojada por el tetracloruro. Primero vamos a hallar la componente horizontal, para lo cual esta superficie curva la proyectamos sobre un plano vertical. Y lo mismo, esta superficie curva lo proyectamos sobre otro plano vertical. Lo que vamos a tener como proyección de esta superficie curva acá va a ser medio círculo. O sea, acá tenemos medio círculo, figura plana, y acá tenemos otro medio círculo. Y desde acá hasta acá la figura sería un círculo completo. Vamos a hallar la componente horizontal, hoy hemos proyectado, entonces es como que tuviera una superficie plana circular, que vendría a ser todo esto, un círculo entero, que tiene mojado, esta es la mitad del círculo, ¿no? Tiene agua en toda esta zona y desde la parte superior del círculo tiene un sobresaliente de 0.6 metros, ¿no? Que va a ejercer una presión sobre este círculo, sobre esta mitad del círculo superior y también sobre el inferior, ¿no? Y el de abajo
la mitad del círculo inferior va a sentir el tetracloruro y toda esta agua que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos la representación gráfica. Por la parte interna también acá hay una presión atmosférica y en el otro lado de la superficie proyectada hay P sub cero tanto para esta mitad de círculo como para esta mitad de círculo. Si trabajo manométricamente por fuera y manométricamente por dentro, pues las P sub cero desaparecen. Entonces a la hora de calcular F1 vamos a trabajar solamente con el agua. A la hora que trabajamos con F2 vamos a tratar de ver la acción del tetracloruro y del agua, y en ambos no vamos a ver la acción de la presión P sub cero porque estamos trabajando con referencia manométrica y ya sabemos que con referencia manométrica P sub cero es cero. Por el otro lado, el aire que está actuando sobre esta superficie también va a ser como que no actuara nadie por este lado, y lo que nos va a quedar como resultado es lo que estamos viendo en la figura, ¿no? Una F1 que depende de este líquido celeste que es el agua, y un F2 que depende de este tetracloruro y de esta agua encima. Como esta es una mitad de círculo, su centroide está por acá, ¿no? A una distancia de 4R3pi, que lo hemos obtenido de las tablas de centroides de medio círculo. Esa es la ubicación. Y el centroide ubicado acá le hemos llamado CG1, o sea, esta superficie es la superficie 1, esta superficie es la superficie 2. Como esto es un medio círculo, su centroide está acá y la aplicación de esta fuerza F1 está un poquito debajo en un punto llamado centro de presiones 1. La distancia que hay desde este centro de presiones al centroide es ICP. Como distancia, ya saben que es valor absoluto. Como coordenada tendrá un signo negativo. En este caso siempre lo vamos a trabajar como valor absoluto porque lo que nos interesa es la distancia. Bueno, acá tenemos la mitad de arriba mostrada en verdadera magnitud. Estamos viendo el centroide de esta superficie. Y acá al costado tenemos el IXX, porque esto lo vamos a necesitar, ¿no? Correspondiente, ¿no? Para esta figura que es medio círculo. Bueno, calculamos F1, presión del centroide por el área, manométricamente hablando, para que desaparezcan pues estas presiones atmosféricas y este F1 sea el efecto neto, ¿no? Presión del centroide sería esta columna por el peso específico del agua. Esa columna desde acá hasta acá que le hemos llamado altura del centroide, ¿no? Bueno, ahí la tenemos. Esa altura es 0.6 más 1.5, 0.6 más 1.5 hasta acá. Y de acá le quitamos el 0.6366, ¿no? Que sería esta distancia, 4R sobre 3pi. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ubicación o la distancia desde el nivel más alto hasta el centroide, ¿no? 0.6 más 1.5 y de acá le quito esta distancia, que es 4R sobre 3pi, que es este valor. El área de este medio círculo, pi diámetro cuadrados sobre 2, ya que es la mitad, y obtenemos una fuerza vertical, perdón, una fuerza horizontal de 5.172.8 kilos. Sería el módulo de esta fuerza. De igual manera, hallamos la fuerza F2, solo que acá a la hora de obtener la presión del centroide
de ese centroide 2, ¿no? La presión que soporta este centroide será la presión de toda esta columna de agua más toda esta columna de tetracloruro. Acá está la columna de agua y acá está la columna de tetracloruro, ¿no? Esa es la presión del centroide 2. La columna de agua, como estamos viendo acá, ¿no? Es una columna de 1.5 más 0.6, o sea, 2.1 metros de columna de agua, ¿no? Que multiplicado por el peso específico me va a dar la presión debida al agua manométricamente hablando, ¿no? Y lo mismo para esta parte, la columna sería esta distancia, que equivaldría a 4R sobre 3pi, que equivale a 0.6366 metros, ¿no? Multiplicado por el peso específico del tetracloruro, entonces tendríamos la presión debida a esta columna. Y todo lo que está en el paréntesis entonces será la presión que soporta el centroide, este centroide 2. Y acá el área de esta superficie, que es medio círculo, que lo tenemos acá, y eso nos da la F2, 11.021.9 kilos, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos fuerzas horizontales actuantes sobre la superficie plana proyectada de esta superficie curva, que nos ha servido para hallar las componentes horizontales, ¿no? Sobre este tapete que tenemos acá, que es la mitad de una esfera. Entonces esta mitad de esfera siente una F1 a esta altura y siente una F2 a esta altura, ¿no? Pero para saber la altura o a qué profundidad está F1 y F2 de la parte más alta, ¿no? Necesitamos saber los ICP1 y ICP2, ¿no? Entonces acá están los cálculos que ya conocemos del ICP1, peso específico del líquido que moja la superficie 1, que es agua, inclinación de esta superficie, como es una proyección, esto va a ser siempre 90 grados, y el momento de inercia que lo sacamos con esta expresión respecto a este Gx, que es 0.5557, dividido entre el módulo que acabamos de hallar, 5172.8, nos va a dar pues esta distancia, ICP1, como distancia, valor absoluto. De igual manera, el ICP2, es decir, esta distancia de acá, recuerden ustedes el peso específico del líquido que está mojando la superficie, 1600. Ángulo, como es una proyección, siempre va a ser 90 grados. Momento de inercia de este medio círculo, que es idéntico al de arriba, por lo tanto la expresión es la misma. Y 11.021.9, que es el módulo de esta fuerza. Eso nos da 0.0807 como distancia ICP2. Y acá está el cálculo de 4R sobre 3pi, 0.8488. Vamos ahora a ver el componente vertical sobre esta superficie curva. Acá tenemos el esquema de lo que está pasando. A esto le llamamos un esquema volumétrico de lo que está sintiendo la superficie que estamos analizando. ¿Ya? ¿Qué siente este cuarto de esfera? Este cuarto de esfera siente que el agua que está por acá lo trata de levantar
Esta representación es esta flecha. El módulo de esta fuerza vertical que trata de levantar este cuarto de esfera hacia arriba, el módulo de esta fuerza está representada por este volumen, que como peso de este volumen está dirigido hacia abajo. O sea, la representación gráfica del módulo de esta fuerza que va hacia arriba es la de su hermano gemelo, que es este volumen, que es una fuerza idéntica a esta dirigida hacia abajo y en la misma línea de acción que esta fuerza que estamos colocando acá, que es la real. Pero me va a servir este volumen para ver el grado de magnitud que tiene esta fuerza. O sea, este módulo tiene este volumen hacia arriba. Vamos a decir que este volumen dirigido hacia arriba es el módulo de esta fuerza. El otro cuarto de esfera que está acá siente el peso del tetracloruro y el peso del agua que tiene encima. Esta sí es la representación gráfica real de lo que está sintiendo este cuarto de esfera inferior. Siente este tetracloruro y siente esta agua dirigida hacia abajo. Para ambos casos, ¿no? Para el caso del cuarto esfera superior y el cuarto esfera inferior, obviamos la presión atmosférica porque esta se cancela, ¿no? Por ambos lados de la superficie. Y, o lo que es lo mismo, trabajo manométricamente por dentro y manométricamente por fuera, y por lo tanto, pues las presiones atmosféricas dejan de tener un efecto sobre esta superficie curva, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá, las eliminaciones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, el efecto neto es un agua, que tenemos acá este volumen, este peso de este volumen dirigido hacia arriba, empujando esta superficie curva hacia arriba. Tenemos acá un volumen mayor de agua empujando hacia abajo, más un volumen de tetracloruro empujando hacia abajo. Como ven, esta parte de este volumen empujando hacia arriba y este volumen empujando hacia abajo va a dar un efecto neto. La resta de los volúmenes, vemos que este volumen es más grande que este, por lo tanto esta fuerza va a ser de mayor magnitud que esta. El efecto neto de ambas fuerzas debido al agua, ¿no? Va a estar representado por un volumen que sería el volumen de la diferencia de estos dos volúmenes que estamos viendo acá. Si yo resto este volumen que está empujando la superficie hacia abajo, se lo resto de este volumen que está empujando hacia arriba, vamos a tener pues esto como resultado, ¿no? De estos dos volúmenes. Una fuerza vertical del agua dirigida hacia abajo, equivalente a este volumen, y una fuerza vertical del tetracloruro dirigida hacia abajo. Entonces, en la representación gráfica de lo que siente el cuarto esfera superior y el cuarto esfera inferior, es decir, toda la superficie curva, es un volumen de cuarto esfera de agua y un volumen de tetracloruro de cuarto esfera de tetracloruro, ambos dirigidos hacia abajo. Eso es lo que siente toda esta superficie curva. Este es el resultado neto de lo que siente esta superficie curva. Calculamos cuánto es el módulo de esta fuerza.
el cuarto de esfera, o el cuarto de volumen de esfera que tenemos acá, multiplicado por el precio específico del agua, y acá tenemos el cuarto de volumen de esfera por el precio específico del tetracloruro. Esto sería pues, la fuerza vertical que estamos viendo acá, dirigida hacia abajo. Calculamos los volúmenes de las esferas en función a su radio, 1.5. Aparece en los dos términos el volumen de la esfera, la cuarta parte, y por el peso específico respectivo tanto del agua como del tetracloruro. Esto nos da 9.189.15 kilos como fuerza vertical, como resultado de un módulo de esta fuerza vertical. ¿Qué es lo que nos está indicando acá el problema, ¿no? ¿Cuánto es esa fuerza vertical, ¿no? Y acá tenemos pues la ubicación obtenida de tablas para efectos de saber la ubicación, aunque en este problema no nos piden, ¿no? Piden solamente cuánto es la componente horizontal, cuánto es la componente vertical, ¿no? Acá se ha puesto el dato adicional, lo mismo que en la horizontal, ¿no? Hemos calculado los ICPs, aunque eso no lo pedían, ¿no? Bueno, vamos ahora aprovechando este, este tema, vamos a ir al siguiente tema, que es el empuje. Hasta el momento hemos hablado de fuerzas sobre superficies planas, fuerzas de los fluidos sobre superficies curvas. Vamos ahora a hablar de empuje, un concepto que ustedes ya vienen manejando desde bastante tiempo atrás, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver el empuje con lo que acabamos de ver. Tenemos acá un cuerpo sumergido, tal como lo están viendo ustedes acá. La presión atmosférica actuando en la superficie del líquido. Un líquido que puede ser el agua que está sumergido, ¿no? Y bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a ver que este cuerpo tiene una fuerza, ¿no? Que hace que este cuerpo pues salga hacia arriba, ¿no? Salga hacia la superficie llamado empuje, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a analizar este cuerpo como una superficie curva, que es lo que acabamos de hacer o lo que acabamos de ver en, en nuestros problemas que hemos hecho, ¿no? O sea, no vamos a olvidar un rato el empuje y vamos a analizar qué siente este cuerpo, ¿no? Alrededor de él en su superficie total. ¿Qué cosa es lo que siente? En su cáscara. Es una cáscara, pues que es una superficie curva, ¿no? Entonces, como ya sabemos, he partido el cuerpo en la superficie exterior, ¿no? La cáscara del cuerpo le he partido en dos pedazos. La cáscara superior que estamos colocando acá. ¿Y qué siente esta cáscara superior? Ah, siente pues, el peso de toda esta agua que está acá, representada en forma gráfica, ¿no? Todo este volumen está incidiendo sobre esta cáscara superior y además está siendo ayudada por una presión llamada P sub cero, ¿no? O lo que tenga encima, ¿no? Y esa fuerza sobre esta cáscara está dirigida hacia abajo, ¿no? Eso es lo que hemos visto como superficies curvas. Esto es la representación gráfica de lo que está sintiendo la cáscara de encima de este cuerpo. Pero también este cuerpo tiene para completar toda el área, tenemos una cáscara inferior, esta.
y sobre esta cáscara inferior, este líquido que está acá trata de empujar hacia arriba esta cáscara, esta superficie curva inferior. La trata de botar hacia la parte superior. Es decir, es una fuerza hacia arriba. El P sub cero, ¿no? Y todo este líquido, ¿no? Tratan de empujar hacia arriba el cuerpo, en esta zona. Pero hemos visto en superficies curvas que para hacer la representación gráfica de esa fuerza que empuja hacia arriba sobre esta superficie curva, ¿no? Nos damos maña para qué, para colocar una representación gráfica que es esta, del hermano de esta fuerza que realmente es hacia arriba, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es el peso de un líquido sobre esta superficie curva que realmente este P sub cero también está actuando sobre esta área. Ambos en esta representación gráfica, ¿no? Están apuntando hacia abajo sobre esta superficie curva. Esta representación gráfica de P sub cero y este líquido es del hermano de esta fuerza. Un hermano que es idéntico en módulo y en dirección, pero no en sentido, pero que me sirve como representación gráfica de esta fuerza. O sea, hacemos, eh, cogemos la representación gráfica de su hermano, ¿no? Para saber visualmente qué es lo que está sintiendo o qué es lo que tenemos como módulo de esta fuerza vertical dirigida hacia arriba. Entonces, tenemos un volumen que pesa hacia abajo y tengo un volumen que pesa dirigido hacia arriba. Tenemos un P sub cero que actúa sobre esta área proyectada hacia abajo y tenemos un P sub cero que actúa sobre esta área proyectada hacia arriba. Por lo tanto, el efecto neto será pues la diferencia de estos volúmenes. ¿Quién ganaría? ¿Esta fuerza vertical con este volumen o esta fuerza vertical con este volumen? Ganaría esta. Por lo tanto, tendríamos acá, ¿no? Este P sub cero actuando sobre esta área y esta P sub cero actuando sobre esta área. Este es hacia arriba y este es hacia abajo. Entonces, estos se eliminarían los efectos de la presión atmosférica porque una actúa hacia abajo y la otra actúa hacia arriba. Y tendríamos pues como efecto neto único, ya no tendríamos las P sub ceros. Y tendríamos una única fuerza que sería la resta de estos volúmenes, ¿no? Dirigido hacia dónde? Hacia arriba. Y esto justamente es lo que, para calcular esta fuerza vertical que está sintiendo este cuerpo alrededor de toda su superficie curva, sería pues una fuerza dirigida hacia arriba, igual al peso específico del agua que está acá, multiplicado por su volumen. Y de esa manera hallaríamos esa fuerza vertical dirigida hacia arriba. Y al final, ¿qué cosa es lo que estamos obteniendo? Que esa fuerza vertical, ¿no? Que tiende a hacer este cuerpo a subir, es realmente la fuerza sobre toda la cáscara. Y a eso nosotros le llamamos empuje. Que justamente lo calculamos de esta manera, ¿no? Volumen del líquido desalojado multiplicado por su peso específico, ¿no? Y llegamos a lo mismo como definición de empuje, ¿no? Entonces hemos hecho el análisis de un cuerpo sumergido en toda esta agua, ¿no? Y hemos deducido que la fuerza sobre toda la cáscara, sobre toda la superficie, es una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Equivalente
en módulo al volumen desalojado por este cuerpo, que es lo que normalmente llamamos empuje. Entonces aquí hay que tener un poquito también de detalle, ¿no? En el análisis que vamos a colocar, ¿no? Bueno, ahí está el que teníamos del concepto de empuje. Y vamos ahora a este problema que está en varios textos en solucionarios también, ¿no? En el cual tenemos un cono de tapón en la parte inferior, está obturando un agujero circular en el fondo, un tapón cónico, y hacer el análisis de lo que está sucediendo acá. Como ya hemos visto anteriormente, cuando yo tengo una superficie como esta sólida, ¿no? En esta forma, ¿no? Comenzamos a analizar qué siente esta cara, qué siente esta parte de arriba, y esto qué cosa es. Esta cara lateral es la cara lateral de un tronco de cono, es una superficie curva, estas dos rayitas. Y acá tenemos una superficie plana circular como base del cono. Cuando hacemos el análisis de lo que está sintiendo este cono para resolver un problema de cuánto es la fuerza que tenemos que utilizar para destapar, etcétera, ¿no? Este cono, vamos a obtener que esta es la representación gráfica de lo que está sintiendo el cono por todos los fluidos que tienen dentro y fuera. Esta zona que vemos acá, la cara lateral del tronco de cono, ¿no? Esta zona tenemos una fuerza vertical que va hacia arriba, y sobre este pedacito hay una corona circular actuando hacia abajo. Si juntamos los dos volúmenes, ¿no? El volumen sobre esta cáscara, que es hacia arriba, y el volumen sobre esta superficie corona circular hacia abajo. Si juntamos los dos volúmenes y los restamos, porque recuerden que es una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo, restamos los dos volúmenes, nos va a quedar este pequeño volumen que está acá, dirigido hacia arriba. Este volumen, que es un único volumen que está siendo mostrado acá con estas dos flechitas celestes hacia arriba, este volumen, ¿no? Es el volumen del tronco de cono menos el volumen de este cilindro. Este volumen que estamos viendo acá está tratando a este cono de llevarlo en dirección hacia arriba, ¿no? Que es la suma de las dos fuerzas. Este volumen está representando la suma de las dos fuerzas que están actuando en esta zona, ¿no? Acá, en este pedazo, con este pedazo que es una corona circular, donde el volumen sería todo esto que tiene encima la corona circular, y sobre esta cara habría un volumen representativo de esta fuerza que está empujando hacia arriba en el otro lado de la superficie, como lo hemos hecho, ¿no? Que sería todo esto, hasta arriba. Si restamos los dos volúmenes van a quedar estos dos pedacitos, que sería el efecto neto de fuerza vertical hacia arriba. Entonces, estos dos pequeños volúmenes que estamos viendo acá, que realmente es uno solo, este volumen que estamos viendo acá,
es lo que está tratando de levantar a este tapón, que es el efecto de esta zona y esta zona. Pero no solamente esta zona es el tapón, sino también falta el pequeño círculo que hemos dejado de analizar acá en el centro, cuya representación gráfica es la que tenemos acá, ¿no? Ese pequeño círculo que está quedando acá está sintiendo todo este peso, este líquido, dirigido hacia abajo y representado por esta fuerza roja. Que encima hay una presión atmosférica, sí, acá hay una presión atmosférica sobre esta área, y acá al otro lado también hay una presión atmosférica sobre esta área proyectada de esto. Acá también en estos lados hay una presión atmosférica por este lado y por este lado que se cancelan. Ya en el efecto neto ya no hay la presión atmosférica. Entonces lo único que podría quedar es la presión atmosférica acá sobre esta área, que se va a eliminar con la presión atmosférica de esta área proyectada dirigida hacia arriba, ¿no? Es por eso que ya no las hemos puesto. Entonces lo que vemos acá es la representación gráfica de lo que está sintiendo ese tapón. ¿Qué siente este tapón? El peso de este líquido sobre esta área circular dirigida hacia abajo. ¿Qué más siente este tapón? El peso de este volumen. Tenemos acá dirigido hacia arriba, ¿no? Y acá tenemos el peso de este volumen sobre el círculo dirigido hacia abajo. Como vemos que es muy obvio en este dibujo, la representación gráfica de este dibujo, de que la resultante de fuerzas va a ser una fuerza dirigida hacia abajo. La que va a ganar es la fuerza vertical dirigida hacia abajo. Este es un problema que algunos analizaron y dijeron, bueno, acá sobre este cono, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Cuando se propuso este problema, ¿no? Muchos hicieron esto, ¿no? Vamos a ponerlo acá al costado. Dijeron sobre este cono, actúa pues esto, todo este volumen dirigido hacia arriba. Ese empuje. ¿Esto está bien? Hemos visto hace un momento, hemos hecho el análisis de un elemento sólido sumergido por superficies curvas y aplicando la teoría de empuje hemos llegado a lo mismo, ¿no? Acá. El análisis de este cuerpo sumergido lo hemos hecho por superficies curvas y hemos llegado a esta conclusión. Y eso es lo que me dice que es el empuje. O sea, la resultante de fuerzas actuantes sobre una superficie curva al final es un empuje. Es el empuje. ¿Y por qué acá, en este ejercicio del tapón, no sale lo mismo? ¿Qué es lo que algunos pues piensan que es lo que está actuando, ¿no? Cuando tú ves el tapón, dices, ah, esto está sintiendo un empuje equivalente a esto, ¿no? Es lo que tenemos. Y a eso le agregan pues la fuerza encima todavía, ¿no? O sea, esto no es lo que está sintiendo, ¿no? Este no es el resultado, ¿no? De lo que estamos sintiendo, ¿no? De lo que está sintiendo el, el cono.
cuando se hace el análisis de fuerza. ¿Por qué no sale igual? Hagamos un ejercicio extra acá. Vamos a trabajar la pluma acá y vamos a poner acá el recipiente, el nivel de agua, y acá colocamos un tronco de cono en el fondo. Acá la representación de lo que está sintiendo este tronco de cono en el fondo es esto, es un empuje. Y si lo hacemos también por superficies curvas va a salir lo mismo. Porque acá en la parte inferior, por más que esto esté apoyado, ¿no? Acá en... Vamos a pintarlo de azul. O sea, acá tenemos todo esto es agua, ¿no? Acá encima tenemos agua, el líquido. Toda esta zona tenemos agua, pero acá abajito también tenemos agua. O sea, esto realmente no... Hay una presión debido al agua en esta zona que estoy indicando con la flecha. O sea, acá hay agua a una presión que está empujando hacia arriba. Entonces, si hacemos el análisis por superficies curvas, vamos a llegar que este es el esquema, el que está acá, el que tenemos debajo, este de abajo. Acá, el análisis por superficies curvas, si funciona, sale lo mismo que cuando decimos que acá hay un empuje, ¿no? Sobre este cuerpo que está en la parte más baja del recipiente, ¿no? Este es su gráfico. Pero en este caso no. ¿Cuál es la diferencia con este caso? En que acá ya tenemos una parte que sale del recipiente, o sea, tenemos dos elementos, ¿no? Esta zona que es mojada por el agua, ¿no? Del mismo cuerpo, y acá hay una zona que sale hacia el exterior. En este caso no podemos hablar de un empuje, ¿no? Acá en este caso estamos hablando de lo que está sintiendo este elemento, ¿no? Mojado por agua y por aire acá, y esta parte expuesta a la presión atmosférica, que es muy diferente a lo que tenemos acá, ¿no? Este sí es un cuerpo sumergido en un líquido, que es lo que nos dice la teoría de empuje, ¿no? El principio de Arquímedes, ¿no? De un cuerpo totalmente sumergido en un fluido, ¿no? Es por esa razón que en estos casos de los tapones cónicos, pues algunos, ¿no? Eh, cometen esta equivocación, ¿no? De trabajarlo como un cuerpo así, ¿no? Completamente sumergido dentro de un mismo líquido. Y acá estamos ante otro caso, ¿no? Tenemos una placa separadora, el cuerpo ya por una zona está siendo expuesto a un líquido y aire y por otra está siendo expuesto a un aire exclusivamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos análisis, ¿no? Sobre todo en los tapones, ¿no? En los tapones pues no podemos aplicar esto, ¿no? Y de ahí la razón por la cual en este tema pues vemos, ¿no? Que lo que hemos estudiado como fuerza sobre superficies curvas coincide con lo de empuje, coincide con el concepto de empuje. Es una forma de demostrar mediante superficies curvas el concepto de empuje como lo hemos hecho acá, ¿no? Entonces,
A eso quería llegar en este, en este problema, en el dibujo de lo que realmente estamos viendo acá, ¿no? Del análisis de los tapones, ¿no? En los tapones hay que hacer el análisis como superficies, ¿no? Superficies que están siendo afectadas por fluidos, ¿no? Y esa superficie de cáscara total que tienen estos cuerpos, ¿no? Hay que analizarlo por pedazos para ver qué cosa es lo que están sintiendo. Y la sugerencia siempre es, como a veces están separados por estas placas, y al hacer el análisis hay que trabajar siempre con presiones manométricas para poder simplificar el efecto que se tienen sobre estas superficies, ¿no? Si yo trabajo manométricamente por acá y manométricamente por el otro lado, ¿no? Es decir, anulando el efecto de la presión atmosférica, pues tenemos esto como resultado neto, ¿no? Nos alivia el problema, ¿no? Y de ahí la importancia de representar mediante volúmenes estas fuerzas verticales, ¿no? Acá se ha representado mediante un volumen la fuerza horizontal sobre este círculo, ¿no? Hemos aprendido que la fuerza sobre una superficie plana es la presión del centroide multiplicado por el área, pero la presión del centroide es gamma por h. Entonces, si esa h la multiplicamos por el área, ya tenemos el volumen y tenemos gamma por volumen, o sea, la fuerza sobre esta superficie plana también se puede representar mediante un volumen, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿cuánto sería la presión, perdón, la fuerza sobre esta superficie circular? Sería la presión del centroide por el área, eso es lo que hemos demostrado. Pero ¿cuánto es la presión de este centroide? Es esta columna por el gamma del fluido, esta altura por este gamma del fluido. Y esta altura por el gamma del fluido es lo que llamamos la presión del centroide. Pero esa presión del centroide hay que multiplicarla por el área de la base, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces quedaría gamma por la altura del centroide y por el área de la base. Pero la altura del centroide por el área de la base es el volumen de este cilindro. Entonces esta fuerza sería gamma por el volumen de este cilindro, que es lo que estamos representando acá. Como volumen, una fuerza sobre una superficie plana. Y este esquema de volúmenes actuando sobre un cuerpo me dice lo que está sintiendo este cuerpo por efecto de los fluidos, ¿no? O sea, esta es la representación gráfica de lo que está sintiendo todo el cono por efecto del aire, el agua que está acá y el aire que está al otro lado. Este es el resultado y esto lo tienen ustedes resuelto, este problema está resuelto en el solucionario de mecánica de fluidos del profesor, se me fue el nombre, Ugarte Palacín. Hay un solucionario de mecánica de fluidos de Ugarte Palacín en el cual está resuelto este problema. Y ahí ustedes van a ver que para el cálculo de este tapón, pues toma este volumen dirigido hacia arriba y toma este volumen dirigido hacia abajo y esa es la acción de la fuerza vertical sobre este tapón, ¿no? Y es la fuerza, bueno, acá va a salir, el sumar los dos volúmenes, va a salir una fuerza hacia abajo, entonces la fuerza para destapar el tapón será esa dirigida hacia arriba. Esto está resuelto ahí. El cálculo lo tiene así, solo que no está este dibujo, lo define en forma escrita, ¿no? Es el volumen de un tronco de cono menos este cilindro dirigido hacia arriba
y el volumen de este cilindro encima del círculo de la base dirigido hacia abajo. Algo así lo define. Como resultado neto de la acción de los fluidos sobre este cono. Bueno, y con esto quería concluir la clase del día de hoy, ¿no? Y lo eh, que hemos hecho es aprovechar las el feriado de hoy día era con recuperación, así que por eso opté por dictar nomás. Al final había que recuperarlo, no era un feriado normal. Además el viernes perdimos clase, entonces he tratado de avanzar para no perder y para hacer más problemas, porque ya se acerca el examen parcial, ¿ya? Vamos a tener creo que una clase o dos clases antes de la próxima. Estamos en semana 6. Ojo, esta es semana 6. La próxima es semana 7. Y se terminaron las clases de la primera parte. Y ustedes van a estar con todos los ajetreos la próxima semana. La mayoría de profesores va a tomar segundas prácticas la próxima semana, ¿no? Pues vamos a tratar de avanzar, de terminar esta semana. A lo más el lunes próximo debemos terminar la primera parte. Y después solamente hacer problemas, ¿no? Hacer problemas, resolver algún parcial anterior, práctica anterior, ver cuáles son los problemas. Ahí pulimos lo que nos falta, ya los detalles que puedan haber por ahí sueltos, ¿no? Para que tengan ustedes pues un excelente examen parcial. Bueno, vamos a dar por concluida la clase de hoy día. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día miércoles, ¿ok? El día miércoles nos vemos. Muchísimas gracias.